A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy llegamos a la clase 6A y con su ayuda vamos a terminar la clase 6B, es decir, la unidad 6. Hoy vamos a ver una clase muy edificante, muy bonita y tan sencilla pero muy buena. La clase 6A nos va a ayudar a tener argumentos cuando nos hablen de posibles contradicciones de la Biblia. Como ya vimos la clase, ¿verdad? Y lo habíamos visto en clases anteriores, hemos encontrado unas supuestas contradicciones. Ejemplo, Mateo habla de que hubo dos endemoniados y Marcos y Lucas dice que hubo uno. Mateo y Lucas diferencian en la sanidad del siervo del centurión. Mateo los puso a hablar cara a cara y Lucas no los puso a hablar cara a cara. Hemos visto también ciertas diferencias entre los amigos que llevaron al paralítico, ¿se recuerdan? Entonces, pareciera que hubiese contradicciones y no lo son, son aparentes contradicciones y eso lo vamos a explicar hoy. En principio vimos, ¿verdad? Que cuando una persona, ejemplo, Mateo, es el que no entra como mucho en detalle, ¿cierto? Sí. Mateo dijo, habían dos endemoniados y se acabó. Punto. Lucas echa el cuento. Mateo puso a hablar al centurión con Jesús y ya está. Lucas echa el cuento y Marcos también. Entonces, ese recurso literario de no dar detalles, vamos a decirlo así, se llama condensación, como ya lo podemos ver en el caso acá. Alguien que lea el punto 2 del libro, por favor, para que me ayude con la garganta. En este caso, Marcos no contradice a Mateo, sino que más bien hace lo que llamaremos una condensación. Por ejemplo, esta condensación en Marcos tiene el propósito de concentrar toda la atención del lector en el principal endemoniado, en vez de mencionar a los dos. Este sistema es muy utilizado en los evangelios. Resumir un relato dejando de lado algunos detalles se llama una condensación. Entonces, ¿qué viene siendo la condensación? Dice, la condensación es un recurso literario común y consiste en abreviar un relato para concentrar la atención en los puntos principales. ¿Ves? Y eso lo hacemos nosotros a diario, ¿sí o no? Sí. Sí. Hay gente que usted le pregunta algo, ¿verdad? ¿Cómo estuvo la reunión? Muchachos, nos empiezan a echar cuentos desde que saludamos, desde que llegamos, antes que empezaran a cantar, y después nos echa el cuento canción por canción. Esa es la gente que yo le tengo más miedo, ¿entiendes? Pero usted le pregunta a otro, ¿cómo tuvo la reunión? Oye, buena, vale, buenísima. Y tú sabes que, y da una explicación específica de algo. ¿Se da cuenta? Los dos están de acuerdo, pero uno condensó y el otro no condensó. Podríamos hablar así también que la condensación como que no da detalle, va al grano, ¿verdad? Y eso se ve a veces a diario entre los esposos. La esposa va de viaje y cuando regresa, que fue a visitar a su mamá en X sitio, y cuando regresa el esposo le pregunta, ¿y cómo te fue en el viaje? Uy, ese empieza a contarle desde que llegó al aeropuerto, si el Uber llegó a tiempo, si después si había frío, si... Uy, él echa todo el cuento hasta llegar ya. Pregúntele al esposo, la misma cosa, el esposo va de viaje, va a visitar a la familia y cuando regresa, ¿cuál es la respuesta que da el esposo cuando la esposa le pregunta, ¿cómo te fue? Bien. Bien. ¿Y tu mamá la viste, tu familia? Sí, también, todo. ¿Ves? Entonces... no es que estamos sacando el cuerpo, es que estamos haciendo la condensación a veces sin darnos cuenta. Y eso ayuda a reconciliar las partes. Porque fíjese, exactamente, quiero brincar al punto 15 de una vez, quiero brincar. Pero condensar no significa eliminar información esencial.
En la siguiente tabla, escriba sí o no en las casillas según corresponda. Ok. Fíjese, condensar no es que no se va a dar la información primaria, no, sí se va a dar, pero no se detalla. Sí. Ejemplo, en el caso de Jairo, en el caso de Jairo, aquí tenemos Marcos 5, Mateo 9 y Lucas 8. Yo pregunto, ¿el Padre fue a Jesús por ayuda? Sí. Mandó a alguien por eso. Sí. Fue a buscar ayuda. Entonces, Marco, Mateo y Lucas dicen que sí fue a buscar ayuda. Sí, fue a buscar ayuda. Pregunto, ¿la niña murió? No, Sí. No. sí, estaba La muerta. niña murió, no. La Sí, niña sí. murió. Sí, En los ella tres estaba muerta. evangelios. Sí, Estaba murió. enferma, pero La después niña le dijeron, estaba no muerta. moleste más al maestro, ya murió, y el otro, ya murió, mi niño está listo. O sea, en los tres fue cierto la historia. Punto C, Jesús la resucitó. Sí, Sí. sí. Yes. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que se está evitando cuando se hace la condensación? Bueno, en uno del evangelio, como dice el punto 10, en uno del evangelio, uno no dice qué edad tenía la niña, ¿se recuerdan? Otro no dicen cómo se llamaba el papá. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que está omitiendo? Detalles, hermano. Ujú. Pero la historia fue cierta. La historia fue correcta. ¿Estamos claros hasta acá? Si alguien... dime, Una Alejandro. cosa, pastor, sí, yo entiendo lo de condensar y obviamente que Mateo es el principal condensador, pero una cosa es condensar y otra cosa es decir algo que no es cierto. Por ejemplo, el caso del centurión, él dijo que se vieron uno enfrente de otro y no es cierto, o sea, no omitió algo, sino dijo algo que no es. No, Como no. resultado a la fe, llegamos a la fe del centurión, pero él sí dijo que se vieron uno y con otro. Pregunto. Yo te voy a preguntar y tú vas a decir sí o no. Ok, El centurión tenía el siervo enfermo. sí, claro, no, no, yo entiendo el cuadro. Ajá, Lo digo es, condensar es suprimir parte del relato que no es necesario para llegar a la misma conclusión. ajá. Ese es el concepto de condensar. Ujú. Pero inventar no cabe en una historia, porque ahí sí cambia. Entonces, yo entiendo todo perfecto, menos esa parte Ok, donde se está habla muy bien. de... Yo agarro yo te compro la idea. Ana, pero yo te voy a preguntar a ti. Ajá. Yo te voy a preguntar a ti. Yo te compro la idea. Es cierto, no se vieron, es cierto. Pero Ajá. yo te pregunto, ¿qué parte no es verdad de lo que planteó Mateo de Jesús y el centurión? ¿Qué parte no es verdad? Solamente eso, que no se vieron. O sea, Y fíjate, y Mateo nunca dice, y ellos, o sea, él narra lo que sucedió desde su punto de vista, como que si estuvieran hablando, pero no hubo una mentira. Nadie puede decir que Mateo no dijo algo cierto. Cuando lo comparamos con Lucas, todo encaja. Y a veces lo hacemos nosotros así también. Yo hablé con él, fíjate, a mí me ha pasado. Yo hablé con él y resulta que lo que yo le mandé fue un mensajito de texto. Me ha pasado a mí. No sé si sí, a sí, ustedes. a todos. Sí. Y ahora, ¿eso quiere decir que es mentira, Alejandro? No, no, claro. Tú Pero y yo hablamos hoy, ¿sí o no? Ya va. Ajá. estamos hablando de los evangelios, pues. Entonces, Alejandro, si yo le digo al va a grupo, seguir. si yo le digo al grupo, eh, si yo le digo al grupo, yo hablé hoy con Alejandro y le mandé el código. Hablamos así verbalmente, no, exacto. pero te mandé el código Claro, sí. porque tú me informaste primero. Sí, sí, Entonces correcto. yo le digo a David, oye, ¿sabes? Yo estoy hablando con Alejandro hoy y le mandé el código que me pidió Google. Sí, sí. Agarra la idea. O sea, no No, hay, no hay la entendí, intención de entendí. mentir, No, y sino que estamos condensando, estamos abreviando. en matemática el orden de los factores no altera el producto. O sea, entendemos que Ajá. el resultado y el todo es lo mismo, pero sí, Ujú. sí. O sea, tomo es el concepto de condensar. Yo te entiendo y estoy de acuerdo contigo, pero cuando metemos la lupa no encontramos ninguna diferencia. Entonces agarramos la idea de condensar, ¿verdad? Tan sencillo, no entrar en mucho detalle
pero no decir mentira tampoco, no alterar. Con la condensación estamos viendo que es un argumento a favor nuestro si alguien quisiera venir con la mala intención o con la ignorancia, porque puede ser también que diga aquí hay una contradicción. De hecho, la más palpable es la más palpable y la menos que se ve es la de los dos endemoniados gadarenos. ¿Sí o no? Porque todo el mundo echa el cuento, pero cuando se les preguntó, ¿y por qué aquí dice uno? Fue que mucha gente se dio cuenta, oh, ¿verdad? Aquí hay uno solo. Aquí no hay dos, ¿ves? Entonces la idea es esa, saber que nosotros también lo hacemos a diario, nosotros condensamos muchas veces cuando estamos hablando. Preguntas hasta acá, dudas. Fíjense, pero como dice en la clase el primer cuadrito, en el libro el primer cuadrito, que le están diciendo como al hermano. Dice, usted dice que la Biblia es la palabra de Dios, pero vea esta contradicción. En Mateo 8:5 dice que un centurión fue a ver a Jesús, pero en Lucas 7:3 leemos que este envió a unos ancianos judíos a hablar con Jesús. ¿En qué quedamos? No es posible que los dos relatos estén en lo cierto, así que uno de ellos no es la palabra de Dios. Vamos, responda. Entonces, a este argumento es lo que tenemos para reconciliar la situación y explicarle bien a la gente. Y así nos vamos a encontrar con muchas cosas. Ahora, usted ha aprendido hasta el día de hoy comparar los diferentes pasajes, ¿sí o no? Sí. Fíjese, hermano, hay un caso en el Antiguo Testamento. En Crónicas dice que un rey comenzó a reinar a los 8 años. Y Reyes dice que a los 18. ¿Han leído eso? Ujú. Sí. Yo creo que yo se los planteé la otra vez. Sí. Ajá. ¿Y cómo fue que lo resolvimos? Porque decía de las mujeres que Tenía mujeres. Exacto. Pero, ¿cómo sabemos? Porque empezamos a leer más abajo que dice que se llevaron al rey, a la mamá del rey y a las mujeres del rey. Y la otra versión dice y a las esposas del rey. Ah, tenía esposa, tenía mujer, entonces, ¿qué es lo que se llega a la conclusión? Que un copista se le omitió un 1 y en vez de poner 18 puso 8. Pero la pregunta es, ¿altera la historia? No. ¿Se lo llevaron cautivo? Sí. ¿Se llevaron a la mamá? Sí. ¿Se llevaron a las mujeres? Sí. ¿Cuál es la única diferencia? Que se fue un número, se omitió un número. Ver lo importante de estar leyendo el contexto. Entonces, mis hermanos, de ahora en adelante otra vez, vamos a leer contexto, arriba, abajo. Eso, en principio, hasta que no se haga ¿cómo se llama? Cuando uno hace una cosa repetidamente. El hábito, ya. el hábito. Es un hábito. Hasta que no se haga el hábito de leer arriba, abajo, atrás, más adelante, para poder entender algo, vamos a quedar igualito y estas clases se nos van a ir y vamos a seguir aprendiendo mal y aplaudiendo lo que no debemos que aplaudir y llenándonos de cargas que no debemos llevar. ¿Ves? Entonces, esa es la idea que yo quiero que, aunque sean dos, que aprendan a formar el hábito. No es fácil, pero dicen que yo no creo que sea verdad, que un hábito se forma en 21 días. Yo lo he hecho 21 días y no se me forma un hábito. Yo voy a dejar estos 21 días, no 21, 22, 515, 830 días y no lo formo, ¿vale? Pero es la repetición, la constancia. Ok, vamos bien entonces aquí, mis hermanos. Yo creo que no te enseñamos la emoción, pero yo creo que sí, cuando hablamos uno con otro y le hablamos a otra gente, le dejamos saber que sí, que es tremendo lo que estamos aprendiendo. Lo que pasa es que aquí ya vemos algunos que no queremos enseñar mucho las emociones para que nos digan, oye, ese tipo ignorante no sabía eso. ¿Tú me entiendes qué quiere decir? Pero yo Él sí, tiene razón. Ay, no, yo sí me emocionaba, hermano, y yo soy fastidioso como alumno, sépalo. Si yo fastidio como profesor, imagínense como alumno. Ya, disculpe, ¿me podría repetir? No entendí. ¿Usted quiso decir esto? Ah, sí, soy yo como alumno. Ah, pero salgo
claro en lo que aprendí. ¿Entiendes? Ok. ¿Quién más tiene que decir algo hasta acá sobre la condensación, sobre lo que hemos aprendido hasta el día de hoy? Y hemos visto que es pura Biblia, hermano. Y cuando lleguemos a la parábola, que es el capítulo 10, ya lo vamos a ver ahorita, acuérdense, estamos a 8 y 9, ¿sí o no? Vamos, después que veamos este, los apóstoles, el llamamiento, cuando estemos en las parábolas, vamos a aprender qué es una parábola, cómo reconocer una parábola, qué significa una parábola, entonces ahí se nos va a desechar todo esto. Así que vamos bien, ¿verdad? No se motive ahora, todo lo contrario, Yo voy a anímese. algo. Yo voy a decir algo que es lo que me llama mucho la atención. Porque es lo que yo digo, si hay testigo y hubo un testigo de lo que pasó, entonces yo me pongo a pensar cómo Lucas, no estando ahí, puede hablar más claro y poner las cosas más en claro de lo que estaban ahí como testigos. Ok, me voy a ganar un café, me debes un café para el domingo. No, Te voy a explicar. Te voy a explicar con leche. Oiga, ¿por qué Lucas explica tanto? Él mismo dice que él investigó con diligencia. Le explico. Lo que pasa es que eso lo van a ver, está invitado, eso lo va a ver el curso. El lunes les toca esa clase a ustedes, Lisa, y los del lunes les toca esta clase el lunes. Cuando a Pablo lo arrestan en el tercer viaje misionero, lo arrestan en Jerusalén. Él estuvo entre Jerusalén y Samaria, perdón, Cesarea, ahí mismo, 2 años preso. Y en esos 2 años dice que Lucas estuvo con él, Silvano, Timoteo, ¿quién más? Acuérdame los nombres. Que es el poco nombre de ese loco que leímos el lunes. Entonces, ajá, un poco de nombres locos ahí. Entonces, dicen los historiadores que esos 2 años que Lucas estuvo acompañando a Pablo, tanto en Jerusalén y en Cesarea, fue el tiempo que él dedicó para averiguar. Él pudo hablar con María, cómo fue lo del asunto virginal, cómo fue lo del ángel. Él empezó a preguntarle ese milagro de los endemoniados gadarenos, cómo fue lo que pasó, investigó, fue a Capernaum, estuvo 2 años ahí Pablo preso y él investigando y documentando. Por eso es que él dice, alguien que me lo lea ahí, por favor, en Lucas 1, sí, creo que es Lucas 1. Vamos a ver rapidito para ganarme ese café completico. Que no me vaya a perdonar el domingo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Ve? Entonces, Pero ese Lucas que dame. después de que yo investigué con diligencia todas las cosas, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde su origen. Desde su origen. Entonces la gente que sabe dice que esos 2 años lo que hizo fue Lucas, fue documentarse. Entonces, como le dije, fue y habló con María. ¿Cómo es el asunto, María? ¿Cómo fue que se te presentó el ángel? ¿Qué fue lo que te dijo? Y habló con este, y habló con aquel, y habló con todos los discípulos que están ahí. ¿Cómo fue ese milagro? ¿Cómo fue la pesca milagrosa? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, él fue documentando eso. Por eso es que Lucas tiene tantos detalles, porque él no estuvo ahí, pero él pudo preguntarle, por lo menos a la pesca milagrosa, él pudo preguntarle a Pedro, a Juan, a Santiago, a todos los que estaban ahí. Por eso él documentó lo mismo cuando Capernaum, lo que estábamos hablando con Alejandro, cómo fue el cuento. Entonces Mateo le echó su cuento, Pedro le echó el cuento y cada uno le echaba el cuento y él documentaba y se lo envió al excelentísimo Teófilo. Por eso es que nos dijo que este pastor en el curso anterior también, que Mateo escribe a los judíos y supone que los judíos tienen una preparación, entonces por eso es más preciso. Y Lucas escribe a los gentiles, exacto, que no conocían nada, y le da más detalles para que entiendan. Perfecto. Pero por eso es que Lucas
Aunque no estuvo ahí, explicó bien. ¿Por qué Marcos escribe y tampoco estuvo ahí? Según la gente que sabe, Marcos era sobrino de Pedro y Pedro le dictó todas las cosas a Marcos. ¿Ves? Entonces Mateo, que sí estuvo ahí, Mateo como que no era muy bueno para escribir. Ah, habían dos, y se puso dos endemoniados. Y el centurión le dijo, o sea, no, porque yo estoy ocupado en otras cosas, ¿ves? Pero todos desde su punto de vista documentaron. Yo me recuerdo de un pastor, de una vez que pasó alguien a dar un testimonio allá en mi país, y después pasó otro a testimonio, y después pasó otro. Ya la cosa estaba fastidiosa porque estaban hablando de lo mismo. Y cuando pasa el pastor de la iglesia, y dice, bueno, ya los tres hermanos hablaron lo que pasó, pero como los evangelios son cuatro y hablaron de lo mismo, de Jesús, yo voy a dar mi opinión también. Y yo, cállate también. ¿Y quién le decía que no si era el pastor? ¿Entiendes? Entonces, pero uno va aprendiendo de que hay cosas que uno dice una cosa, otra y otra. Pero Hay también veces tu que uno, pregunta, hay veces que hermana. uno cuando uno relata algo es bien breve, pero cuando, por ejemplo, cuando una persona explica su versión de lo que está diciendo es bien breve. Pero cuando se sienta con un investigador como un policía y el policía vuelve y te pregunta de otra forma y Ujú. vuelve y te pregunta, entonces van escribiendo un reporte y sale un documento mucho más elaborado. Y es lo que Ya. yo pienso Eso fue lo que hizo Lucas, eso fue lo que hizo Lucas. mucho más elaborado que cuando lo explica una persona que Ajá. lo vivió. Y 2 años tuvo para hacerlo, ¿ok? 2 años. 2 años. O sea que el hombre preguntó, y fíjate como tú leíste ahí, con diligencia y desde el comienzo, ¿ves? Hasta lo último. Bueno, vamos bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, vamos entonces, si no hay más preguntas sobre la condensación, sencillo, pero creo que quedó completa la enseñanza, ¿verdad? Sí. Ok, vámonos a evidencias del reino, los milagros y la ciencia moderna. ¿Quién me habla sobre esta clase? Todavía esta es más sencilla que la anterior. Los milagros y la ciencia moderna. ¿Qué es un milagro para usted? Deme un concepto personal. ¿Qué es un milagro para usted? Que Dios hace las cosas que son imposibles para el ser humano posible. Ajá, que Dios hace lo imposible posible. ¿Qué más? Yo creo que la mayoría de la gente diría que es algo que está fuera de las leyes de la naturaleza, algo sobrenatural. Algo que está fuera de las leyes de la naturaleza, algo sobrenatural. También la respuesta, ¿qué más? Hay una expresión que lo cubre todo, que dice que un milagro es la alteración de la naturaleza. Tan sencillo. Fíjese que cuando Jesús reprendía las tormentas, los vientos, alteraba la naturaleza. Cuando Jesús echaba fuera un demonio, alteraba esa naturaleza demoníaca. Cuando Jesús sanaba a un enfermo, alteraba esa naturaleza de enfermedad. Entonces, un milagro es Dios alterando el orden natural de algo. Tan sencillo, ¿eh? Tan sencillo. Usted está acostumbrado a que se eche 5 horas de aquí a tal sitio y de repente lo hizo antes. Oye, un milagro, lo hice antes. O sea, algo se alteró en lo cotidiano, en lo normal. Entonces vamos a ver acá, esta clase nos enseña que Dios es poderoso y que Él puede hacer cualquier milagro en cualquier momento, en cualquier circunstancia, de cualquier tamaño. Que las leyes, ¿qué es lo que hacen las leyes? ¿Producen los milagros o los describen? Lo de- Los describen, ¿verdad? Y pone el ejemplo de la ley de gravedad. Newton vio que una manzana caía y caía otra y todas siempre caían hacia abajo. Entonces sacó la ley de la gravedad por la observación. Una masa más grande atrae una menor. Entonces todo lo que la masa de la Tierra atrae, eso se llama gravedad, caer por gravedad. Entonces, ¿qué es lo que hizo Newton? Observó y redactó un enunciado. Enunciado, porque hipótesis es sí, esto, entonces, sí y entonces es hipótesis. Y las hipótesis son hipótesis, no es nada comprobado.
cuando usted oiga hablar de hipótesis, no lo tome como una verdad. Sí y entonces. Sí y entonces es lo que llaman la hipótesis. Pero los enunciados no. Los enunciados es un escrito de algo observable, repetible, que se puede ver bajo cualquier circunstancia. Eso es un enunciado científico. Entonces, ¿qué es lo que hizo Newton? Un enunciado. Y salió el enunciado de la ley de la gravedad. Y aquí, hermano, yo soy cristiano, pero si suelto ese lápiz, se cae por la ley de la gravedad. Lo agarra un borracho, un fornicario, un brujo, también, y lo suelta, también se cae porque no depende de nadie, es una ley natural. Pero Dios, que fue el que puso esas leyes, tiene poder, sí o no, para alterarla, pregunto. Sí. Sí. ¿Ves? Fíjate que Dios que le puso al mar, Límites. límite, hasta aquí llegará. Y usted ve que el mar todos los días llega y se devuelve, llega y se devuelve. Pero llega un momento que Dios le da permiso o lo empuja, lo manda, y es lo que conocemos como un maremoto, ¿verdad? Como un tsunami. O sea, Dios tiene los enunciados de las leyes para cada situación del mundo, pero él no está sujeto a ninguna ley. Él puede alterarla. Eso es lo que se llama un milagro. Alteró las leyes naturales, sea de salud, sea de los demonios, sea de la naturaleza, un viento, sea la pesca milagrosa. ¿Fue un milagro o no fue un milagro? Fue un milagro. ¿Verdad? Tira la red, se metieron todos esos peces ahí. Así que su Dios, hermano, mi Dios, no está sujeto a las leyes que él creó. Y no importa, hermano, cómo usted le hable a Dios. Dios sabe lo que usted está pidiendo. Le dije en estos días el ejemplo de Josué. ¿Qué fue lo que pidió Josué? Que la tierra, el De sol se que detuviera. El sol y la luna se detuvieran. ¿Qué sabemos hoy? ¿Quién es el que da la vuelta? ¿El sol o la luna? ¿O la tierra? La tierra. La tierra. Dios entendió eso. Sí. ¿Ves? Entonces no le dé mucha vuelta a Dios, Señor, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo te lo digo, Señor? Suéltelo. Y Dios tiene poder para alterar todas las leyes. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia. Han leído cuando el rey Ezequiel, Isaías le dijo, mira, Dios te manda a decir que arregle tu casa porque ciertamente morirás. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Le pidió que le diera una oportunidad, que se Ajá. recordara que era un buen siervo. Ajá, se puso a llorar contra la pared y dijo, acuérdate de mí, cómo me he portado bien de ti. Y Dios le dijo a Isaías que todavía iba por el patio del palacio, devuélvete y dile que le añada 15 años más de vida. Isaías se devuelve, le da la palabra al Señor, del Señor al rey Ezequías, y el vagabundo este todavía pregunta, ¿y en qué conoceré que es verdad esto? O sea, si yo soy Isaías, ahora te mueres. Sí. Entonces Isaías, tremendo, le dice, ¿qué es más fácil? Que la sombra del reloj, ellos tenían el reloj de arena, ¿no? Avance 10 grados o la sombra retroceda 10 grados. Y entonces el rey Ezequiel dijo, bueno, es más fácil que avance con el sol, ¿verdad? Que avance. Y el profeta le dijo, pues para que sepas que es Dios quien está hablando, la sombra del reloj va a retroceder 10 grados. Y retrocedió, hermano, 10 grados. Ese es nuestro Dios, que nada lo detiene. Tiene poder para hacer todas estas cosas posibles, no importa que hayan las leyes de la física. Yo digo, Dios puede sanar a cualquiera de nosotros en un momento dado de una enfermedad, una dolencia. Amén. Claro que sí, entonces alteró la segunda ley de la termodinámica, que todo tiende a dañarse, a deteriorarse, pero nuestro Dios tiene poder, porque Él fue el que puso esa ley, Él puede eh, levantarse sobre esa ley y cualquier ley. Así que, hermano, que esto le sirva de fe, le motive, no importa cómo usted le diga a Dios, Él le va a entender, Él le va a comprender. Usted
Háblele a Dios con claridad en su intimidad, en su hogar, en su casa, en su habitación. No se ponga con muchas palabrerías, muchas cosas que altielocuencia. No, háblele claro al Señor. Eso se lo he enseñado yo y se lo he restregado. Háblele claro. Y cuando esté bravo, estoy bravo. Y cuando esté tentado, estoy tentado. Y cuando sí me provocó darle duro a David, Dios mío, me provocó darle durísimo por la boca con el puño cerrado. No lo hice, Señor, porque soy creyente, pero todo, es más, todavía tengo ganas. Así yo le hablo a Dios. Así yo le hablo a Dios. Señor, y ayúdame con esto. Una persona nos hizo una cosa, mi esposa y a mí, y nos alteró. Y entonces a los días, al tiempo, mi esposa me dice, Sergio, ya yo los perdoné. Es más, quisiera verlo para darle un abrazo. Y ella me dijo, ¿y tú? Ay, yo también le quiero dar un abrazo, pero el abrazo del oso, le dije, para partirle todos esos huesos. Y mi esposa me dijo, muchacho loco, le digo, no, tú me estás preguntando, o sea, yo todavía tengo eso, tengo que hablar con Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, no le esté dando vuelta. Dios tiene poder para hacer todas las cosas, para alterar las leyes, para entender lo que usted le está diciendo, para comprender. Es más, Él sabe lo que usted está pensando, en su situación, si en verdad perdonó, si en verdad ya está limpio su corazón, si Él sabe cuando usted está tentado, sí o no, hermano. Sí, amén. ¿Entiende? Cuántas tentaciones hay, cuántas situaciones, cuántas molestias. Él sabe cuando usted dijo una mentira y la dijo disfrazado, la dijo más o menos. Él sabe todo, hermano, pero está esperando que usted y yo vayamos, Señor, si fui, si lo dije. Y yo quería agregar que el ser humano como tal, y es una de las cosas más comunes que uno ve, es dejar a Dios a un lado y asumir que ellos son los dueños de todos sus logros, de todas sus cosas. El yoísmo es impresionante, yo creo que es parte de lo que es la misma ciencia, que siente que ha hecho descubrimientos y que es dueña de cosas cuando simplemente lo que está es narrando. Y lo mismo le pasa a las personas dicen, mira lo que logré hasta aquí, mira qué bueno soy yo soy lo mejor, y en vez de dar gracias a Dios por ser bendecidos en muchas cosas, asumen que son ellos mismos lo que son superiores, lo que han hecho los logros, ¿no? Sí. Fíjate, lo que tú dices es muy cierto. Lo que ha hecho el ser humano es descubrir lo que Dios le ha permitido de paso. Principios, ¿verdad? Principios. Ah, esto funciona así, la naturaleza funciona de esta manera. Entonces, vamos a reconocer nuestras cosas. Vamos a darle gracias al Señor. No tenga usted temor de hablarle claro a Dios, decirle lo que usted siente, decirle lo que usted quiere, lo que usted desea, decirle su metida de pata que tuvo, todo sabiendo que Dios lo va a entender y que tiene poder para ayudarle a usted. Si puede cambiar la naturaleza, en estos días vimos una clase anterior, ¿verdad? Poder contra la naturaleza, cuando reprendió los mares y los vientos. Poder contra los demonios, cuando echó fuera los demonios del Gadareno. Poder contra las enfermedades y también cuando resucitó la hija de Jairo, poder contra la muerte. Hermano, tenemos al Dios grande y todopoderoso a favor nuestro. ¿Qué le parece? Amén, amén. Gracias por su entusiasmo. Dinos algo, Yaneli. Ya estamos terminando. Esta clase era sencilla, a menos que usted quiera preguntar otra cosa. Hable ahorita o calle para siempre. Calle para siempre. Mana Lilian, Emily, díganos algo. No, pastor, que yo estaba, perdone, ¿verdad? Yo estaba corroborando lo que usted dijo de que era una condensación. Y yo dije, wow, lo mismo que escribí, lo mismo dijo el pastor, pero me voy a quedar callada. Eso mismo escribí, porque yo empecé a buscar así, a leer. Yo no abundo mucho porque yo estoy empezando, pastor, pero no se crea, yo leo mucho y practico y estoy aprendiendo bastante porque yo escribí eso, que una condensación es un recurso literario común que consiste en abreviar un relato para concentrar la tentación en punto principal. Exacto, ¿no? Es que, Lidia, yo no tengo alumnos brutos, no, señor. Los alumnos brutos yo los voy dejando por camino. Yo tengo gente inteligente. Así No, que, pero estoy aprendiendo muchísimo, pastor. De verdad, no abundo mucho, pero sí
absorbo todo lo que se dice y escribo, mira, en mi libretita y No, después está leo. bien, claro, y le digo, yo no tengo alumno inteligente, ¿qué digo? Bruto. Pero no, Claro, díganos algo ya para ir cerrando, ajá. no, pero todo bien, pastor, todo bien, gracias. Qué bueno. De verdad, yo a ustedes ya le he agarrado bastante aprecio y me siento libre, hermano, de hablar. Bueno, mis hermanos, vamos bien, que Dios les bendiga